Hoy voy a hablar, y lo he titulado, el camino al destino, o camino al destino. Así que cierra tus ojos por un momento y oro en el nombre de Jesús para que tu palabra nos hable, nos llene, nos dirija, Señor, y que tu palabra, Señor, sea como ese brazo fuerte que nos saca del hoyo, que tu palabra sea esa señal que nos dirija, que tu palabra nos corrija si nos tiene que corregir, pero que tu palabra sea real en nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Mira lo que dice Filipenses 3, 13, 14, camino al destino. Dice, hermano, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien, una cosa hago, olvidando, diga conmigo, olvidando lo que queda atrás y esforzándome, diga conmigo, esforzándome por alcanzar lo que está delante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios tiene un destino para cada uno de ustedes. ¿Cuántos dicen amén a eso? No veo yo que se lo crea mucho. Dios tiene un destino para cada uno de ustedes. Amén. Y lo maravilloso de Dios es que el destino que Dios tiene para nosotros es un destino bueno, agradable, que nos lleva al éxito, al triunfo. El destino de Dios que tiene para cada uno de ustedes siempre nos va a hacer avanzar y nunca nos va a hacer retroceder, así como decimos en la declaración. Es que Dios es bueno. Dios es bueno todos los días. Mi suegra tiene esta frase de Dios es bueno todos los días, y yo cuando conocí a mi suegra le decía, suegra, Dios es bueno, y ella me decía, todos los días. Y yo decía, suegra, Dios es bueno todos los días. Y yo decía, todos los días, suegra, y ella me decía, Dios es bueno. Dios es bueno siempre. Dios no se levanta, no es como el ser humano, o disculpen que diga esto, o no es como cuando la mujer está en esos días, ¿no? Esos días especiales, que las amamos por esos días también, pero cuanto más lejos mejor. Y esos días que se levantan, que mejor que los maridos tengan la casa recogida y todo bien colocadito, ¿no? Dios no es así. Dios se levanta hoy amándonos y mañana se levanta amándonos. Pero es que pasado se vuelve a levantar amándonos. Pero a ver, pastor, y si yo fallo, hago las cosas mal, peco, blasfemo, hago casi que le estoy fallando a Dios, ¿cómo se levanta el Señor? El Señor también se levanta amándonos. Porque su amor no está condicionado a lo que tú hagas ni a lo que yo haga. ¿Me estás entendiendo? Su amor está condicionado en que Él te ama sí o sí. Él ya fue a la cruz y ya te amó. El Padre ya mandó a su Hijo y ya te amó. Porque de tal manera amó Dios al mundo. O sea, no está condicionado con lo que tú y yo hagas. Al Señor no le mueve lo que tú y yo hagamos. Ahora, nuestros actos tendrán sus consecuencias. Pues claro que tendrán sus consecuencias. Nuestra forma de vivir en la tierra y lo que hagamos tendrá sus consecuencias, y eso no hay que ir a ninguna universidad para saberlo, todo el mundo lo sabe. Ahora, el amor de Dios sigue estando inmovible por cada uno de ustedes. Amén a eso. Dios los ama, hagan lo que hagan. Hagan lo que hagan, Dios los ama. Todos los días Dios les está amando. Pase lo que pase, digan lo que digan, Dios sigue amándolos. ¿Se les queda eso claro o no? No veo yo que se le quede a algunos claros. Deja de decirlo de otra forma. Un padre o una madre. Amamos a nuestros hijos, ¿sí? ¿Alguien ama a sus hijos? No sé que tengas un problema. Sí, ¿vale? Amamos a nuestros hijos. Nuestros hijos nos hablan mal, a veces se rebelan o no nos hacen caso. Seguimos amando a nuestros hijos. Incluso, les voy a poner una situación. Nos vamos de safari. Piensa ahora, estamos de safari, en un coche de safari. ¡Wow! Y ahí estamos con nuestros hijos, y nuestro hijo o nuestra hija está en sus cosas.
en el móvil, no sé, y a lo mejor le dice, oye, suelta el móvil, disfruta, que he pagado un safari, disfruta de esto, y ahí tienen una discusión. Estoy haciendo algo muy supuesto, yo nunca me he ido de safari. Y tienen como una riña y tu hijo te habla más, déjame en paz. O algo, o te dice otra cosa, ¿no? Entonces está ahí enfadado. Pero seguimos en el safari, tú dices, bueno, ya se le quitará, seguimos en el safari. Y miramos, estamos ahí en el safari todos metidos. Imagínate que todos cabemos en un furgón, no sé cómo va a ser, pero bueno, vamos allá. Y todos en el furgón, y el guía dice, miren a la izquierda la imponente jirafa con su cuello. Y todo, ¡wow! La jirafa. Miren a la derecha, está el elefante grande, uno de los animales más grandes que está en el planeta. ¡Wow! Esas orejas, esa trompa, ¡wow! Miren a su izquierda el hipopótamo, ¡wow! Y todos mirando el hipopótamo. Y de repente, a tu hijo o a tu hija se le ocurre bajarse del furgón. Y porque vio tal vez algo brillante en el suelo, una flor o una piedra que le gustó, o un cormillo de elefante puesto allí y se lo quería llevar. Y se baja del furgón mientras tú estás mirando los hipopótamos. ¡Wow! Los hipopótamos. Y ahí baja tu hijo o tu hija de safari y de repente tú sientes que te falta algo, y cuando miras al asiento a ver dónde está tu hijo o tu hija, no está. De repente dices, ¿dónde está mi hijo? ¿Dónde está mi hija? Y miras y está fuera del furgón. Pero justamente cuando está fuera, una manada de leonas hambrientas, 5 leonas y un león vienen a por ella. Y cayéndose ya la baba porque dice, guau, comidita buena, y si tu hijo o tu hija están rellenitos, pues carnita para ellos, ¿no? Y si está huesudo, pues con los huesos se limpian los dientes. Está bien todo también. Entonces ahí van los leones y las leonas y el león a por tu hijo o por tu hija. Da igual el enfado que hayas tenido con tu hijo o con tu hija, da igual lo que te haya dicho tu hijo o tu hija, da igual la conversación y la pelea que hayan tenido, que todo padre y toda madre de los que estamos aquí saltaría del coche, saltaría del furgón y se pondría entre los leones y el hijo o la hija. ¿Cuántos dicen que sí o que no? ¿Verdad? Pues porque nos lleva el amor a nuestros hijos a hacer eso. Pues de tal forma nos ama el Señor Jesús a todos nosotros, que ha dado su vida por cada uno de nosotros. Hagas lo que hagas, te seguirá amando. Amén a eso. Yo aplaudiría al Señor por eso, de verdad. Ese es nuestro Señor. Ahora, Dios nos ama con todo su corazón, con toda su mente. Deuteronomio incluso nos habla así, hablando del camino hacia el destino, y estoy hablando de cómo llegar al destino. Voy a estar hablando todo esto. Deuteronomio 11:26 dice así: miren, hoy les doy a elegir entre la bendición y la maldición. Ahora, hablando del destino, que Dios tiene un destino maravilloso por nosotros, ¿por qué nos ama? La pregunta es, ¿pero por qué no estoy disfrutando ese destino? ¿O por qué no llego a ese destino maravilloso que Dios ha preparado para mí? ¿Cómo puedo llegar al destino que Dios tiene para mí? Si el destino de Dios es maravilloso, yo quiero el destino de Dios para mi vida. Ahora, ¿cómo llego a ese destino? Y Deuteronomio nos da una pista, ¿no? Nos dice, oye, te doy a elegir. Y la semana pasada nombré este versículo. Te doy a elegir entre el bien y entre el mal. O sea, nos da a elegir. Tú y yo tenemos que elegir este camino hacia el destino. Tenemos que elegir en el camino, hacia el destino. Tenemos que elegir qué hacer, qué no hacer, qué tomar, qué no tomar, a dónde ir, a dónde no ir. Incluso las amistades que tenemos o las amistades que no tenemos, las elegimos nosotros. Hacia dónde vamos, hacia dónde no vamos, también lo elegimos nosotros. Nosotros somos los responsables de elegir en el camino. El destino ya el Señor lo ha puesto. El destino lo ha preparado el Señor. Pero en este camino nosotros tenemos que llegar al destino. Entonces, tú y yo tenemos que elegir para llegar al destino. ¿Me están comprendiendo? Vale, vamos hacia allá. Comprenderán mejor seguramente.
Llegar a cumplir el plan de Dios en nuestras vidas no depende de Dios, depende de nosotros. No tiene nada que ver con Dios. Y yo sé que lo espiritualizamos todo y le echamos toda la carga de Dios a Dios. Es que si yo no he llegado a este destino es porque Dios no ha querido. Y déjeme dudar esa frase, por favor. Déjeme traer una duda a esa frase, como algo que el Señor me hizo dudar ya hace mucho tiempo. Yo era de los que decía esa frase, ¿eh? Yo era de los que decía esa frase muchísimo. Pero el Señor se mostró de otra forma y déjeme que usted abra los ojos en esto. Porque pueden pasar 20, 30, 40 años en tu lecho de muerte y no cumplir el destino de Dios para tu vida. Y eso es lo que yo no quiero y eso es lo que yo trabajo para que nadie de esta iglesia le pase eso, sino que tú y yo, y estoy totalmente seguro, vamos a llegar a nuestro destino. ¿Cuántos dicen amén, amén, amén? Y eso es lo que yo quiero. Llegar a cumplir el destino de Dios no tiene que ver solo con Dios. Dios ya lo ha mandado, Dios ya te está señalando el destino. Tiene que ver con nosotros. Por ejemplo, como tuvo que ver con Adán y Eva. El destino de Adán y Eva tuvo que ver con Adán y Eva. Y todos nosotros estamos padeciendo su decisión. Así como tuvo que ver con Abraham. Abraham, el destino de Abraham, Dios se lo marcó. Dios le marcó, ¿dónde vas a ir? Padre de multitudes. Toda una ascendencia va a salir de ti, hasta el Mesías va a salir de ti. Cada que llegar ahí depende de ti y todo el destino de Abraham dependió de Abraham. Como dependió de Jacob al pelear con un ángel, o el ángel de Jehová dice la palabra, como dependió de José, como dependió de Moisés, de Josué, de Caleb, de Daniel, de Ruth, de Noemí, de Esther, de David, de Salomón, de Sansón, de Isaías, como también dependía de Pedro, de Juan, de Judas y de Tomás. Que se cumpla el destino de Dios en tu vida no depende de Dios. Dios ya te quiere bendecir. Acabamos de decir que Dios es bueno todos los días y todo el mundo dijo un fuerte amén. Y les puse un ejemplo porque no quería llegar a esta parte sin que te vieran claro lo otro. Le puse un ejemplo de un safari, unos leones y vuestros hijos. Y así te ama el Señor y quiere lo mejor para ellos. Todos dijeron amén, aleluya. Entonces, que te vaya bien es el destino de Dios. Amén a eso. Es lo que Dios marcó. Ahora que de punto donde estás a que llegues a ese destino depende de ti, mi hermano, y no depende de Dios. Ese es el amado y odiado libre albedrío que el Señor nos ha puesto a cada ser humano. La opción de elegir el bien o el mal. No depende de Dios, mi hermano. Depende de nosotros llegar al destino que Dios tiene hacia nosotros. Ahora, lo que tienes que tener claro es que el destino de Dios, número uno, es mucho mejor que tu destino. Y número dos, te va a llevar de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, de éxito en éxito. Vas a ir hacia adelante, vas a subir y no bajar, vas a cumplir todos los sueños que el Señor ha puesto en tu mente. ¿Cuántos quieren eso para él? Yo quiero eso para mi vida de verdad y sé que el Señor lo está haciendo y lo va a hacer. En ti y en mí está la decisión de llegar al destino. El destino ya lo tiene Dios para cada ser humano. Él no te creó para que simplemente vivas, crezcas, te cases, te reproduzcas y mueras. Para eso no naciste en esta tierra. Dios tiene un destino para ti, un destino divino que ya Él escribió, que Él ya trazó para ti. Ahora depende de ti y de mí cumplir el destino de Dios en nuestras vidas. Los sueños de Dios en nuestras vidas dependen de ti y de mí. Y claro que en este camino Dios va a estar todo el rato, va a intervenir todo el rato, pero si tú no empiezas a caminar hacia el destino, no vas a ver la mano nunca del Señor. Hoy te quiero hablar y quiero centrarme justamente en esto. Quiero centrarme en cómo transitar el camino hacia el destino.
porque creo que a veces no tenemos algunas cosas claras. Podría hablar de muchas cosas, pero creo que lo que voy a hablar hoy, tal vez no los ha escuchado mucho, no lo sé, a lo mejor sí. Pero creo que Dios te va a hablar. Sé que Dios te va a hablar. Ya el Señor ya hace una semana me dio esta palabra y sé que Dios te va a hablar. Y quiero que estés con el corazón abierto y la mente abierta, porque vas a descubrir tal vez por qué no has llegado al destino todavía. Porque después de ese destino hay muchos más destinos, hermano. Y tal vez vas a descubrir por qué te cuesta llegar tanto al destino, o vas a descubrir que como sigas como estás o con tu conducta, nunca vas a llegar al destino. ¿Cómo transitar el camino al destino? Número 1, te voy a dar 3 pautas nada más, pero que oro para que el Señor te hable y te dirija. Número 1, tienes que ser valiente. Diga conmigo, valiente. Dígalo fuerte, valiente. Valiente. Mira lo que dice Josué 1:9, uno de mis versículos favoritos y que me he repetido hasta la saciedad. Dice: ya te he ordenado, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Wow. Wow, wow, wow. Qué maravilla. No tengas miedo. Ya la palabra y versículos sobre el miedo hay muchísimos. Creo que tengo una predicación que hablo todo el rato sobre esto. Y tengo un montón de versículos en la palabra de Dios que habla de no tener miedo. Dios nos anima por medio de su palabra a no tener miedo, a que no temas, que no te sometas bajo el yugo del temor, etcétera, etcétera. El temor, así como dice un amigo mío, el temor es al diablo, al enemigo, a la oscuridad, lo que la fe es a Dios. Ahora la pregunta es, ¿qué hace la fe con Dios? ¿Qué dice Dios que la fe es a Él? La Biblia dice que la fe, sin fe es imposible agradar a Dios, que el que tiene fe verá a Dios, y que la fe es el que mueve el brazo de Dios a tu favor. Es la fe lo que mueve el brazo, no es la lástima. De esto ya he hablado muchas veces. No es porque tú llores mucho se mueve el brazo de Dios, no, es por la fe que vas a mover el brazo de Dios. Ya la palabra lo deja claro. Y la fe, sin fe no agradas a Dios, y la fe te va a hacer ver a Dios. Ahora, el temor. ¿Qué hace el temor? El temor hace totalmente lo mismo, pero en la otra versión. El temor agrada al enemigo. Es más, el enemigo es el quien siembra, y así lo dice la palabra, la semilla de temor en tu corazón. Es el enemigo, la oscuridad, el mal, el diablo, llámalo como quieras, pero es quien te ha plantado esa semilla en el corazón. El temor, el tener temor y que el temor te domine, no viene de Dios. Tienes que tener esto claro. Viene del mismo infierno, si lo podría, permítame decirlo así. El temor te paraliza, el temor no te deja avanzar, el temor no agrada a Dios, pero sí agrada al enemigo o a la oscuridad. El temor vive en la oscuridad. Y el temor no te deja ver, el temor no te deja avanzar, porque el temor te hace no ver el destino que Dios tiene preparado para ti. Así que el primer punto, y ese es el consejo que dice el libro de Josué, es: no temas ni te desanimes, porque el Señor tu Dios estará contigo todos los días de tu vida. El Señor nos está animando a no temer. Ahora, tal vez uno podría decir, pero es que el temor, hay un miedo natural, ¿no? Hay un miedo, por ejemplo, no sé si usted tiene miedo a algo. Yo tuve miedo a la oscuridad un montón de años, ¿no? Mi mujer tiene miedo a las cucarachas. Hoy he traído una bolsa de cucarachas, mi amor, por aquí. Me gustaría que me ayudaras. Ven. Claro que no, mi mujer le da algo, ¿no? Le da algo. Mi mujer una vez vivíamos en Las Palmas, en una casa viejita. Estábamos en medio de la crisis de 2008, no teníamos trabajo, estábamos viendo cómo superar la vida, y estábamos en esa casa viejita. La casa viejita era una maravilla, ¿no? Porque ya desde fuera era impresionante. Tenía una plaza donde
donde había gente que tenía problemas con las drogas, habían como 15 y 20, y cuando nosotros llegábamos por la noche del culto, de cualquier lado, ahí había como una farola que alumbraba poco, y en la plaza estaban como 15 y 20 gente con problemas de droga, y eso parecía Walking Dead. ¿Han visto Walking Dead? ¿Quién ha visto Walking Dead? Los pecadores que lo vieron, que el Señor te reprenda y te perdone, y a todos ustedes. Yo nunca lo he visto. Y yo me acuerdo que tú caminabas por ahí y estaban todos así, por fuera de la puerta. ¿Qué pasa, hermano? Y están así, ¿no? Y tal. Y tú caminabas y por casualidad tropezabas en el hombro a uno y el otro chocaba con el otro y el otro chocaba con el otro. Y todo eso, ¿qué pasa? Y ahí iba como yo decía. Yo llegaba con mi mujer por la noche y decía, Walking Dead. Y entrábamos por ahí, ¿qué tal, hermano, hermanazo, qué tal? Y pasábamos por ahí, por Walking Day. Solo faltaba que nos miraban con la sangre en la boca. Faltaba poco, no se crean, ¿eh? Entonces la casa era una casa viejita que las paredes eran, ¿conocen el pladur? ¿Saben el pladur? Estas paredes son pues de pladur no eran de folio, de hojas. ¿Sabes? Teníamos unos vecinos que todas las noches tenían avivamiento ahí y se escuchaba todo. Pero eso es otro tema que en un retiro de matrimonio hablaremos sobre eso. Ahora, nosotros estábamos allí y me acuerdo que claro, en una casa en un barrio donde había un montón de cucarachas que volaban y con los de Walking Dead afuera habían cucarachas. A lo mejor te veías uno de Walking Dead ahí y una cucaracha posaba aquí como un águila. Esa es mi mascota y tal. Y nosotros estábamos en la casa. Me acuerdo un día que estábamos sentados, teníamos un sillón marrón y estábamos viendo la tele por la noche. Un calor allí viendo la tele. Y de repente yo siento algo por aquí, ¿no? Por aquí. Está mi mujer, yo siento algo por aquí. Y hago así y miro despacio, cámara lenta, por si acaso, porque es... ¿sabes? Y mira así, y cuando miro aquí al lado... Había en el Risco San Nicolás, los de Las Palmas que estamos. Y tú sabes el Risco, ¿no? Ahí, Working Day. Pues ahí estaba una amiga cucaracha, como dicen en Las Palmas, una chopa así de grande. Ahí estaba, con las dos antenitas para arriba. Y yo hice así. Y yo no tengo ningún problema, porque yo nací en una casa que mi abuela las cogía, las reventaba, o sea, las mataba, y no tenemos miedo. Pero mi mujer es otro rollo. O sea, y yo hice así, miré para la tele y le dije, Raquel, dice, ¿qué? Le dije, por favor, no mires a tu derecha. Yo lo siguiente es que miré para ahí, ¿dónde está mi mujer? Y cuando miré para arriba, estaba agarrada a la lámpara así con las manos y los pies. No, eso es mentira, ¿eh? No. Si no, las mando con Walking Dead fuera, ¿eh? ¡Paz! Pegó un salto, movió todo al suelo y yo digo, ¡muchacha! Bueno, y así era la casa con cucarachas. Ahora, yo no sé qué tienes miedo. No, hay un miedo, algunos tienen miedo a los caballos, a los perros, etcétera, ¿no? Hay un miedo, tal vez, y después hay un miedo que nos protege, ¿verdad? Hay un miedo que nos dice, un miedo que nos dice, hoy por ahí no vayas, que te vas a matar. Entonces, ese miedo es un miedo, tal vez que hasta nos ayuda, que no es malo. Ahora, no estoy hablando de eso, en verdad. Y la Biblia no está hablando de ese miedo a algo. Está hablando al temor que amarra tu alma. ¿Sí? Al temor que te paraliza y no te deja avanzar. Eso es lo que viene del mismo infierno. El temor a algo, el temor a la vida, el temor al dinero, a la pobreza, el temor a quedarte solo, los que se quieren casar un día, el temor que te hace deprimirte y llorar y estar en depresión. Eso no viene del Señor. Incluso cosas tal vez que no le das mucha importancia, pero que tienes temor. Tienes que identificar en tu vida qué te está atrapando. Ahora, quiero darte un consejo para aquellos que sienten, oye, yo tengo temor a la vida, tengo temor a coger un trabajo, tengo temor a llegar a algo, tengo temor a muchas cosas y sé que no es un miedo que me va a salvar la vida, es un temor que me está
perjudicando la vida y no me deja llegar a las metas ni al plan de Dios que tienes en mí. Aquí el consejo, mi hermano, es el mismo que dijo Josué. Y el consejo es este: entrégale todos tus temores al Señor. Así lo dijo el Señor y lo acabamos de leer. Sé fuerte y valiente, dice, no tengas miedo ni te desanimes, dice, porque el Señor tu Dios te acompañará. Y aquí está el secreto, mi hermano, que el Señor te va a acompañar. El Señor te va a acompañar. Y Él te va a guiar cómo vencer esos miedos, cómo vencer el temor. ¿Cómo vas a vencer el temor? Y el Señor te va a guiar. Y a veces en este camino de cómo vencer el miedo, cómo vencer la apatía, o cómo vencer el quedarme solo, esos temores que te vienen a tu vida, el Señor te va a guiar y te va a dar luz, porque a veces estamos haciendo algo o tenemos algo en nuestra vida que nos impide avanzar en ese sentido. Les voy a dar solo un ejemplo rápido. Para hacerle corta la historia, llegué a mi adolescencia, 18 años, 17, 18, ya siendo un hombre, casi un hombre, con temor a la oscuridad. Cuando Dios me libró y me sanó, Dios me libró y se me quitó todo. Pero estando casado, empecé a ver un programa. Y no estoy diciendo que este programa no lo veas, que es del mal. No estoy diciendo eso, Esto es mi testimonio personal. Empecé a ver un programa que era como Crímenes Imperfectos. No sé si lo has visto. Es un programa guapo. No estoy diciendo nada. Y cuando yo empecé a ver el programa, lo veía y me encantaba. Y es que me encantaba el programa. Y lo veía y estuve mucho tiempo viéndolo. Y veía esos crímenes que por un pelo cogieron al asesino, por un guante, por un fallo mínimo, ¿no? Empezó a haber se empezó a crear de nuevo un temor en mí. Y me acuerdo que yo en mi casa, yo nunca, ni lo vi en mi madre, ni lo vi en mi abuela, ni lo vi en nadie. Yo creo que por eso no lo teníamos. Nosotros nunca hemos cerrado, o yo nunca había cerrado la puerta de mi casa con doble llave, ni las ventanas, o sea, nunca cerrábamos la puerta y ya, porque esto no es Venezuela, mi hermano, ni Colombia para algunos. No, de verdad que yo no, si viviera en Madrid, a lo mejor sí me hubiera acostumbrado, pero nunca. Mi abuela tenía una cadenita que le ponía, un fechillo así que le ponía en verano a la puerta y se quedaba media abierta toda la noche. Pero cuando empecé a ver el programa me acuerdo, inconscientemente, llegaba a la puerta, cerraba, llegaba a las ventanas, las movía a ver si se abría, y me iba a acostar. Me acuerdo, de madrugada me despertaba y yo cerré la puerta, y volví a comprobar, y así 3, 4, 5 días hasta que dije, ¿qué estoy haciendo? Si yo nunca he cerrado las puertas. Y enseguida el Espíritu de Dios me recordó el programa, porque siempre me levantaba pensando en, si no hubiera sido por ese guante, no hubieran cogido al asesino. ¿Me están entendiendo? Entonces, se me creó un temor que me atrapó, me amarró el temor. Sinceramente, tenía un temor. Y yo dije, no, Señor, perdona. ¿Y sabes lo que hice? Dejé de ver el programa. Más de 8 años sin ver el programa hasta el día de hoy. No te estoy diciendo que el programa está malo, de verdad. No te estoy diciendo que es un pecado. Tú velo, está guapo, y ya me cuentas las historias después. Pero a mí personalmente fue lo que me creó. Entonces, si yo sé que algo, y llego a este punto para decírselo, y cada uno ahora en lo que sabe que tiene temor, en lo que sabe que necesita vencer, si hay algo que te está potenciando eso en ti, que te está restando, yo te animo a quitarlo. Llámese un programa de televisor, de la tele, llámese un amigo, llámese lo que se llame. Si tú ves que hay algo que no te está dejando avanzar y hay algo que te está amarrando y puedes quitarlo, yo te animo a que lo quites, porque ese es el Espíritu Santo y seguramente el Señor ahora mismo te está dando luz de qué debes quitar. Piensa que ese es el mismo Dios que lo está poniendo en tu mente
para que lo quites y llegues al destino del Señor. Amén a eso. Amén. Apláudele al Señor si quiere. Amén. Número 1, tienes que ser valiente en todas las áreas de tu vida. Número 2, no te saltes ningún paso. Voy a leer un ratito aquí en Filipenses 3, 1, 8 y lo voy a leer desde aquí. ¿Lo tenemos ahí en la pantalla? El día de hoy. ¿No tiene Filipenses ahí? Vale, lo leo aquí. Todo tiene su momento oportuno. Hay tiempo para todo lo que haces bajo el cielo. Dice, tiempo para nacer, tiempo para morir, tiempo para plantar, tiempo para cosechar, tiempo para matar, tiempo para sanar, tiempo para destruir, tiempo para construir, tiempo para llorar y reír, tiempo para tener luto y tiempo para bailar, tiempo para esparcir piedra y tiempo para recogerla, tiempo para abrazarse y tiempo para apartarse también, tiempo para buscar y tiempo para perder también, tiempo para guardar y tiempo para desechar, tiempo para rasgar y tiempo para coser, tiempo para callar y tiempo para hablar, tiempo para amar y tiempo para odiar, tiempo para la guerra y tiempo para la paz. Todo bajo el sol tiene su tiempo. El punto es este, mi hermano. No te saltes ningún paso. Hay un destino para ti y el destino es maravilloso, ya se los digo. El destino que Dios tiene para cada uno de ustedes es maravilloso. Pero tenemos la tendencia de saltarnos los pasos para llegar más rápido al destino. Tenemos la tendencia, el ser humano, tenemos la tendencia de tomar atajos para llegar más rápido hacia un destino. Pero con el Señor no funciona así. Está bien que en el coche te sepas atajos y cojas atajos para llegar más rápido. Está bien, claro que sí. Pero en el Señor, en el camino del Señor no es así. ¿Sabes, mi hermano? Necesitas no saltarte ningún paso, porque en cada paso el Señor te va a preparar para el siguiente paso. ¿Estás entendiendo? O sea, lo que estás viviendo hoy, mi hermano, no te lo quieras saltar, porque eso te va a llevar a poder pasar el otro paso. Tienes que aprender a caminar en cada paso. Y voy a poner un ejemplo nada más, creo. A ver, que el Señor me ayude. Estás en este camino, sabes, Dios te está llevando a un destino, lo sepas o no lo tengas bien claro, pero sabes que hay algo bueno para ti. Y tú sientes que Dios tiene algo bueno para ti. Es más, si no lo sabes, te lo digo hoy, Dios tiene algo bueno para ti. Amén a eso. Dios tiene algo maravilloso para ti. Ahora, en este camino, de repente Dios te quiere formar. Y quiere formarte porque para poder llegar a ese destino, tiene que formarte. Porque si no, vas a echar a perder todo el plan y todo lo que ha preparado Dios para ti. Ahora, en este camino estás un perdaño, y de repente apareces en el perdaño del perdón. Y voy a nombrar, creo que solo este, porque aquí es donde se detiene mucha gente y no avanza, y están hasta años parados en este perdaño. Y de repente el Señor empieza a hablarte, así como has escuchado aquí, como Dios te ha hablado. Oye, bendice al que te maldice. Y ya te pones a poner serio, ya te apretas el cinturón y dices, Dios mío. Perdona al que te ha hecho daño. Y el Señor empieza a hablar de perdonar al que te ha herido, al que te ha calumniado, al que ha hablado mal de ti, al que ha dicho cosas feas de ti. Incluso hay gente aquí, y los tenemos entre nosotros, son líderes de nosotros, que un día, estando aquí, el Señor les dijo, tienes que perdonar a tu exmarido o a tu exmujer. Y les aseguro que cuando el Señor te hable sobre todo esto, lo primero que te va a saltar en tu cabeza es, si supieras, y es la primera frase que le va a salir de todo el mundo, si tú supieras lo que me hizo, si tú supieras lo que me dijo, si tú supieras el daño que me causó,
Si tú supieras lo que le hizo a mis hijos, si tú supieras. Y lo primero que va a saltar en tu vocabulario va a ser eso. Y es comprensible, es totalmente normal. Pero ahora el Señor te dice, yo lo sé, sé el daño que te hicieron, sé el dolor que pasaste. Pero si tú quieres llegar a tu destino, no te puedes saltar este escalón. ¿Alguien me está entendiendo? Es más, mi hermano, no te vas a saltar este escalón. Estoy en la escuela, yo, mis hermanas y todo, primaria, primer año, segundo, siempre fuimos niños, en principio fuimos niños buenos, porque siempre estuvimos en la iglesia, o sea, nacimos prácticamente ya en la iglesia, en la barriga de nuestras madres veíamos los cultos, ¿no? Por el ombligo, y siempre fuimos niños buenos. Cuando llegué a quinto, a quinto creo que fue, se me ajuntó un par de amiguillos míos, que hoy en día todavía los conozco, y claro, me di cuenta que mis boberías y mis vacilones, todo el mundo se reía, entonces se me fue de madre, empecé a vacilar tanto, a reír tanto, entonces que ya toda la pandilla y tal, ya era un vacilón en la escuela. ¿Qué pasó? Para hacerle la historia corta y que nuestros jóvenes no escuchen mucho esas historias, me suspendieron y tuve que repetir quinto. Yo, que nunca había repetido ni que pensaba repetir jamás en mi vida, repetí quinto, pero repetí quinto no porque no haya aprobado, sino por el mal comportamiento. Y me hacen repetir quinto. Me acuerdo de la sensación de estar en quinto y ser el mayor de todos los que estaban ahí en el otro curso y decir, pero ¿para qué me porté tan mal? ¿Para qué estuve con estas boberías? Ahora, en el Señor pasa algo así. Este curso o este escalón del perdón, tienes que pasarlo. Tarde o temprano tienes que pasarlo. Porque si no, no vas a pasar al otro curso, no vas a pasar al otro escalón. ¿Y sabes lo peor? Que a mí también me ha pasado en el Señor, que al no superar esos escalones, o no querer superar, no querer enfrentarme, me doy cuenta que está pasando la vida y no estoy avanzando. Mis hermanos, mis amigos, el Señor te trajo hoy aquí porque tal vez tienes que solucionar tal vez algunas cosas de tu vida, pero tal vez tienes que perdonar a alguien. Y claro que te cuesta. Además, quiero decirte y darte la buena noticia que el Señor sabe que te cuesta. El Señor sabe que te va a costar hablar con esa persona. Te va a costar pedir perdón. Y claro que dice, pero es que si fue esa persona quien me hizo daño. La Biblia dice algo impresionante que dice, si sabes que alguien tiene algo contra ti, vete tú. Esto va a otro nivel, mi hermano. Vete tú, arregla la cosa. Oye, mi hermano, te animo el día de hoy. Hoy es el día, no dejes pasar. Tienes que avanzar hacia el destino que Dios tiene para tu vida. Necesitas arreglar algo. No sé con quién, con tu padre, con tu madre, con tus hermanos, con tu ex, no lo sé. Pero tienes que arreglar, tienes que perdonar. Y tal vez tienes que pedir perdón. El día de hoy tienes que sanar eso. Porque si no, no vas a avanzar. Amén a eso. Amén. Uno de los grandes problemas de nuestra sociedad, y estoy hablando de no te saltes ningún paso, es también el tiempo, cómo empleamos el tiempo. Entonces, por eso queremos todo rápido, por eso queremos tomar atajos, porque no tenemos tiempo. O sea, no hay tiempo en nuestra vida. Estamos tan a tope en esta sociedad, en el trabajo, los niños, clases extraescolares, etcétera, 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 amistades, amigos, etcétera, que no tenemos tiempo prácticamente. Y uno de los grandes problemas es exactamente el tiempo, cómo empleamos el tiempo. Tenemos que organizar el tiempo de nuestras vidas, tenemos que dar prioridad a cosas en nuestras vidas, tenemos que aprender a qué ponemos delante y qué ponemos detrás. Creo que una de las cosas que nos hace saltarnos esos pasos, querer saltarnos esos pasos, es
la prisa o el tiempo que no tenemos para realizar lo que el Señor está diciéndonos. Mira lo que dice Proverbios 26, 13, 16, dice, escuche bien, mi hermano, el perezoso dice, no puedo ir a trabajar ahora porque afuera hay un león y puede matarme. La puerta gira sobre sus bisagras, el perezoso gira sobre su cama. Dice, el perezoso mete la mano en el plato, pero le da pereza hasta llevársela a la boca. Dice, el perezoso cree que es más sabio que 7 sabios capaces de aconsejar. Me he dado cuenta que, y me he dado cuenta en nuestra vida, que a veces no tiene que ver con el tiempo, porque siempre ha habido 24 horas. Siempre ha habido el mismo tiempo. Tiene que ver con nosotros. Tiene que ver con cómo nos organizamos el tiempo, cómo aprovechamos el tiempo de la vida. Y creo que el Señor nos está llamando a todos nosotros, a todos los seguidores del Señor y todo el que cree en el Señor, a aprovechar bien el tiempo. Tenemos que aprovechar cada minuto, cada segundo, cada instante de nuestras vidas. Yo creo que en esta iglesia se está formando gente que aprovecha ese tiempo. Se aprovecha ese tiempo para las cosas del Señor. Y cuando digo para las cosas del Señor, son estas: tu relación con Dios, tu relación con tu familia y tu relación con la iglesia. Y creo que cuando nosotros aprovechamos bien el tiempo, buscamos a Dios, pasamos tiempo con nuestra familia, pero tiempos de calidad, ¿sabes? Tiempos de verdad. Y pasamos tiempo con la gente de la iglesia, sirviendo al Señor en la iglesia también. Creo que estamos avanzando hacia el destino. Estamos caminando cada paso hacia el destino que Dios tiene para nosotros. Y quería dejarle esto antes de terminar con el último punto. Aprovecha bien el tiempo. Amén a eso. Apláudele al Señor si quieres. Amén. Número 1, tienes que ser valiente. Número 2, no te saltes ningún paso que si tienes que perdonar o otra cosa y cerrar eso para pasar al siguiente paso, hazlo. Y si tienes que organizar tu vida para aprovechar bien el tiempo y no saltarte ningún paso, tienes que hacerlo el día de hoy. Ahora, número 3, y termino aquí. El paso número 3, para llegar al destino, tienes que tener claro que Dios es quien abre y cierra las puertas. Isaías 45, 1 al 2 dice, así dice el Señor a Ciro. Yo voy a leer este versículo y ahora cuando empiece voy a decir, así dice el Señor a Ciro. Cuando yo diga, así dice el Señor, que todo el mundo fuerte, bien alto, diga su nombre. ¿Está bien? ¿No? ¿Te sabes tu nombre? ¿Lo buscamos? ¿Te sabes tu nombre? Vale, vamos allá. Así dice el Señor a... Vamos a repetirlo. Así dice el Señor a... Su ungido, su ungida, a quien tomó de la mano derecha para someter a su dominio las naciones y despojar de su armadura a reyes, para abrir a su paso las puertas y dejar abiertas las entradas. Paso las puertas de bronce y cortaré los cerrojos de hierro. El Señor irá delante de ti, mi hermano. Es más, el Señor va delante de ti. Ahora mismo el Señor está delante de ti. Algo que trabajamos Raquel y yo, y desde los años los hemos trabajado, es esto. ¿Cómo saber si estoy en el camino del Señor? Porque creo que muchos nos hemos hecho esta pregunta. ¿Cómo saber si estoy en lo correcto? ¿Cómo saber que voy hacia el destino? ¿Cómo saber que voy hacia el destino? Necesito, Señor, y esa era mi gran pregunta en mi juventud. Señor, ¿estoy en el destino? ¿Estoy haciéndolo bien? ¿Estoy caminando bien? ¿Estoy en el momento correcto? ¿Estoy dando los pasos correctos? Y algo que el Señor nos enseñó fue
esto. Este es Isaías 45, lléveselo a casa, apúntelo, léalo. Fue algo que Dios me habló en mi niñez. Y si tengo en mi Biblia, en mi primera Biblia, ese versículo, y muchos otros, esos versículos bien subrayados, y me los sé de memoria incluso. Y algo que nos enseñó el Señor, nos habló y nos enseñó Dios, es a caminar en este mundo viendo las puertas que abre y cierra el Señor. Se lo voy a explicar así. Si uno está en Cristo, nueva criatura es. Lo viejo ha pasado, he aquí, todo está nuevo. Si tú estás hoy aquí y has aceptado al Señor o no lo has aceptado, pero hoy quieres aceptarlo, hoy empieza todo nuevo. Amén a eso. Ahora, en este caminar de tenerlo todo nuevo, quien guía tu vida es el Señor. Así lo dice la palabra. Dice, cuando eras de las tinieblas, o cuando estabas en el pecado, Satanás, el diablo, era tu padre. Él era el que gobernaba tu vida. Ahora que eres una nueva criatura y estás en el Señor, Dios, el Todopoderoso, Él es tu Padre. Él es quien gobierna tu vida. ¿Alguien cree eso o no? ¿Alguien cree eso? ¿Sí? Si no, empieza la predicación de nuevo. ¿Está bien? Creemos eso, ¿verdad? Quien gobierna nuestra vida es Dios. Si nosotros estamos intentando caminar, si estamos caminando hacia el Señor y estamos intentando vivir en este camino de la santidad, no somos perfectos, claro que no, fallamos, pero estamos intentando caminar hacia este camino. La palabra del Señor, el Señor mismo nos habla y nos dice que Él gobierna nuestras vidas. Él es nuestro Padre. Nuestras vidas no la gobierna el diablo. ¿Amén a eso? Repita conmigo porque quiero que se le quede bien claro. Di fuerte, mi vida, dilo fuerte, mi vida no la gobierna el diablo. No la gobierna la oscuridad. Mi vida la gobierna el Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora, si mi vida la gobierna el Señor, ¿sabes quién abre las puertas y cierra las puertas en mi vida? El Señor Todopoderoso. Él es el que gobierna mi vida. Él es el que dirige mis pasos. Él es el que va a abrir y el que va a cerrar las puertas. Es el Señor Todopoderoso. Si mi vida, si en mi oración pongo delante todo en manos del Señor, cuando digo todo, es todo mi familia, mi mujer, mis hijos, mi futura mujer o mi futuro marido, es quien va a guiar mi vida. Es quien va a abrir las puertas y quien va a cerrar las puertas. Así que mi hermano, si usted está en el Señor, despreocúpese. Así como dijo mi amigo Oliver cuando estuvo aquí, déjese de chorrada. El diablo no le abre y le cierra las puertas a usted. El único que le abre y cierra las puertas a usted es el Señor Todopoderoso. El diablo o el enemigo, la oscuridad, llámalo como quiera, solo tiene una posición con los cristianos y es estar debajo de nuestros pies. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén a eso. Mi mujer y yo, en nuestra oración es esta: Señor, vamos a caminar por aquí, vamos a emprender este proyecto, este negocio, esto que vamos a hacer. Queremos tener un hijo, queremos tener lo que sea. Señor, ábrenos las puertas y donde tú quieres que pasemos, y ciérranos las puertas por donde tú quieres que no pasemos. Aunque yo esté empeñado, Señor, ciérrame las puertas. Tienes todo mi permiso, Señor. ¿Habrá alguien hoy que se atreva a decirle eso al Señor? Quiero ver las manos. ¿Habrá alguien que se atreva a decirle eso al Señor? Ponte de pie, mi hermano.